Oiga, en otro tema, fíjese que luego de un proceso de conciliación entre autoridades y tianguistas aquí en la Ciudad de México, finalmente hoy en la alcaldía Tlalpan se inaugura el mercado Margarita Maza de Juárez, mejor conocido como el mercado Maní. Nos vamos a enlazar completamente en vivo hasta esta zona con mi compañero Víctor Diego, quien se encuentra atento a esta apertura anunciada para este miércoles 29 de enero. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué nos puedes reportar allá desde el mercado Margarita Maza de Juárez? Muy buenos días, Alejandra, te saludo con gusto desde acá, desde la colonia Pedregal de San Nicolás, en donde, como bien comentas, bueno, hubo una conciliación entre el gobierno, entre la alcaldía, en este caso de Tlalpan, y locatarios de este tianguis rosa, también conocido como el tianguis de la Maní, este mercado de la Maní. Y justo nos encontramos ante el acto de inauguración, pero eso es un acto de inauguración virtual, es lo que nos comenta la señora que también es locataria, que se encuentra aquí conmigo, es la señora Irma, y desde 8 años aproximadamente se encuentra vendiendo sus alimentos aquí en este mercado. Señora Irma, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Ok, oiga, cuénteme, ¿cómo se les dio la notificación acerca de este cambio, ese traslado de locales? Bueno, pues simplemente se luchó para que se hiciera todo lo que es el mercado, se lograra lo que desde hace mucho tiempo se había peleado. Ok, ¿cómo fue que los avisaron? ¿Cuánto tiempo tienen más o menos para desocupar de este lado de la calle? Que ustedes no lo pueden ver, pero bueno, nos encontramos justo en medio de la avenida Maní, se encuentra todavía este mercado. Y bueno, ahora a mis espaldas es el nuevo recinto. ¿Hace cuánto les notificaron y cómo fue este aviso? Pues de hecho ya se había empezado hace como 2 años, pero pues no sé, por no sé X razón no lo habían terminado, pero parece que ahorita ya bueno, hoy es una entrega virtual y ya nada más esperemos que nos avisen el día de la inauguración. Oiga, y por ejemplo, su local está hasta el fondo, está espacioso, está bonito, cuéntanos un poquito de eso. Sí, está bonito, está espacioso. Vamos a estar mucho mejor. Okay. Así es. Pues la información que te tengo, Alejandra, aquí con frío, bueno, ya está un poquito menos el frío, pero lo que sí hay mucho polvo, hay mucha labor, hay pinta de banquetas, se están barriendo las calles para estas labores. Es la información que te tengo, Alejandra. Oye, Vic, para saber si entendimos bien, pues la situación, nos decías, la locataria, la señora Irma, desde hace 8 años estaba instalada, pero ella estaba en un puesto ambulante y sería la primera vez que se encuentra pues dentro de un mercado fijo aquí en la capital del país. Es decir, este mercado no existía. Solamente están integrados dentro de este mercado personas que se dedicaban pues al comercio ambulante. ¿Cuál es la situación? Sí, justo es la situación que todos estos locatarios que se encuentran en este mercado ambulante en medio del camellón, pues bueno, no tenemos todavía la fecha, bueno, el año exacto en el cual se inauguró pero bueno, era bien conocido por la comunidad de aquí del Pedregal de San Nicolás. Nos comentan también que todos los locatarios van a estar reubicados en este nuevo recinto y solo estamos ante el acto de inauguración que se va a dar más o menos como a las 11:30 de la mañana. Bueno, rápidamente, ¿qué ofrece, qué productos vende la señora Irma para, bueno, pues quienes piensen acudir a este mercado pasen a comprarle? Bueno, ella se dedica a la venta de alimentos, pero nos va a decir mejor. De hecho, ahorita nos vamos a ir a desayunar con ella. Así es, allá los espero con un rico desayuno. Bueno. ¿Qué tiene que preparar el día de hoy? Un pollito con mole, tortas de papa y cosas diferentes. Pues Alejandra, nos vamos a ir a desayunar algo, es la información que te tengo. Más tarde en el corte informativo de las 11 vamos a tener más información, seguramente ya van a estar los actos preliminares de la inauguración y volvemos con ustedes al estudio. Bueno, pues nos guardas ese pollito con mole y esas tortitas de papa de regreso. Muchísimas gracias, Víctor Diego.